Pues nos toca una charla por demás interesante y quiero presentar también a mi compañera Norma González, con quien voy a estar compartiendo los micrófonos. Norma, saludos. Gracias, Paco. Pues feliz año. Lo mejor para este año calendario que inicia, que siempre hacemos buenos propósitos, ¿no? Me da mucho gusto que estemos aquí y bueno, pues que ya lo habíamos anunciado con Oscar, ¿no? Pero nuestro nuevo presidente y el día de hoy en charla, la vicepresidenta. Buenísimo. Bueno, pues sí, en efecto, estamos aquí iniciando un nuevo año, un nuevo consejo que tratará de seguir los pasos de los quienes nos antecedieron, que han hecho tanto trabajo por demás importante. Y antes de que se me pase, con el debido respeto, Tere, quiero que le dediquemos esta conversación a María Elena Moreno Castellanos, porque pues, está contagiada de COVID junto con la familia. Ahí la llevan, pero de todas maneras, pues con mucho cariño le decimos que esperamos se mejore, que sigan todas las indicaciones. Y aunque estamos viendo que las infecciones siguen siendo, bueno, son muy frecuentes, pero parece que menos intensas en cuanto a gravedad. Entonces esperamos que vaya en ese sentido. Y bueno, el tema del día de hoy, como decía Norma, es muy atractivo. El tema es muy atractivo, muy amplio. Es sobre la diversidad sexual. Y sobre esto va a disertar María Teresa Hurtado de Mendoza Zabalgoitia, quien ella sí es doctora. Los médicos somos muy de decirnos, doctor, ¿cómo estás, doctor? Muy bien, doctor. Y tú, doctor, también, doctor. Y una doctoreada gigantesca, y la inmensa mayoría tenemos licenciatura. Algunos tienen especialidades, subespecialidades, hasta maestría, y hay quien tiene doctorado, pero María Teresa sí tiene doctorado. Entonces, no quiso que agregáramos más a su currículum, y lo voy a leer rápidamente. Es médica cirujana por parte de la UNAM, tiene una maestría en sexualidad humana por el Instituto Universitario Carl Rogers, es doctora en ciencias de la salud por la Universidad Autónoma del Estado de México, es cofundadora del Programa Institucional de Estudios de Género en la FES Iztacala de la UNAM, es asociada fundadora y actualmente vicepresidenta del Colegio Mexicano de Posgraduados en Sexología. Tengo muchos años de conocerla y pues me ha sufrido junto con Gabriel, entre otros, en lo que es la Comisión de Ética de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología. Y sin más, les dejo con la doctora María Teresa Hurtado de Mendoza Zabalgoitia. Gracias, Tere, y estamos atentos. Atentas. Atentes. Gracias, Paquito, muchas gracias a todas y todos que están aquí. Buenas noches. Y bueno, me asustaba esto de hablar ante sexólogos, porque, pues ¿qué les digo, no? Es esta presentación que puse a investigarme un poquito más acerca de la diversidad. Seguramente ustedes saben mucho más de ello. Y bueno, me gustaría al final que tuviéramos una charla en cuanto a las nuevas formas o las nuevas manifestaciones de diversidad sexual que les voy a platicar. Y bueno, ya para empezar, déjenme pasar la siguiente, me paso para acá, ya le aprendí un poquito a esta cosa. Y bueno, para hablar de diversidad, es un gran paraguas que incluye muchas letras, estas famosas LGBTTIQ y otras más, en donde en donde están relacionadas las identidades, las expresiones de género, sexualidades y comportamientos. Aquí les puse algunas de las banderas que les voy a ir mostrando más adelante de cada uno de estos subgrupos. Y bueno, estos subgrupos surgieron porque pareciera que solo hubiera una forma de ejercer la sexualidad y era a través de
manifestarla a través de la heterosexualidad, y bueno, basado en esto de ser hombre o ser mujer, en donde hubiera únicamente de dos sopas o de dos cajones, en donde todos los humanos supuestamente entraríamos, ya sea por cuestiones cromosómicas, de genitales, ya sea pene o vulva, predominio de testosterona o predominio de estrógenos, y que hubiera gónadas, ya sea ovario, perdón, o testículos. Sin embargo, hoy por hoy se habla de que hay muchísimo más variedades que estas dos opciones de ser hombre o ser mujer, ¿no? Se habla ya de que hay mujeres con pene, hombres con vulva y otra serie de combinaciones en donde ya este binarismo biológico también ya va tendiendo a que haya otras formas de verlo así. Pero bueno, vamos a hablar un poquito más de ello y entender que todas estas combinaciones en cuanto al sexo biológico, la identidad sexual, la orientación del deseo, la expresión del género, comportamientos sexuales, se pueden combinar y nos da un abanico enorme de posibilidades de manifestar la sexualidad. Bueno, voy a empezar por hablarles de la sexualidad masculina, o también conocidos como la palabra gay, que es una palabra americana, pero bueno, ya se ha extendido mundialmente para describir la homosexualidad masculina. En cuanto a la sexualidad masculina, ha sido, creo yo, la que más escozor, comezón, erupción social ha marcado, y desde tiempos atrás tenemos, por ejemplo, en el banquete de Platón, que describía y trataba de explicar de alguna manera las orientaciones sexuales, en donde los humanos éramos diferentes, teníamos dos cabezas, dos cuerpos, cuatro brazos, cuatro manos, y íbamos circulando por el mundo, y de repente se pusieron medio alebrestados, Dios los castigó y los separó. Y entonces quedaron los humanos como somos actualmente, con una cabeza, dos brazos y dos piernas, pero en este modelo algunos tenían genitales en cada uno de sus extremos, bueno, en cada uno de sus partes de esta corporalidad, con los mismos genitales de hombre, otros tenían genitales de mujer y otros tenían genitales combinados de hombre y de mujer, es decir, pene y vulva. Y bueno, cuando los separó el Dios, andaban en la tierra buscando su complemento, le llamaríamos hoy la media naranja, y entonces el que tenía de origen dos dobles genitales de pene, por ejemplo, andaba buscando en la tierra su complemento de pene, y bueno, así se explicaban, por ejemplo, la homosexualidad o el lesbianismo con esta simple mito, y entonces ya quedaba con esto satisfechas las preguntas de por qué a algunas personas les gustaban o buscaban el comprometerse, el integrarse con personas del mismo sexo o de diferente sexo, o que les diera igual cualquiera de los dos sexos, ¿no? Y bueno, posteriormente, por ejemplo, en la Biblia, que ya fue visto a los sodomitas, llamados así ahí se incluían todas las actividades sexuales que no fueran reproductivas, estaban en este gran paraguas también llamadas sodomitas, en donde un día se enojó Dios, su ira hacia el pueblo de Sodoma y de Gomorra, porque no querían llevar a cabo una serie de acciones y se estaban saliendo del huacal, diríamos actualmente. Dios se enojó y mandó una serie de piedras encendidas, meteoritos diríamos ahora, y fue un castigo para este pueblo, en donde esta situación pues ya se tomó en la Biblia como parte de el castigo divino hacia las prácticas que no fueran reproductivas. Posteriormente, muchos años después, vino la Inquisición, en donde seguían fundándose el castigo hacia las prácticas no reproductivas, y bueno, donde se podía o donde se castigaba a personas con castigos corporales, se les hacía juicios, se acusaban, y no podían las familiares siquiera
tapar al que llevara este tipo de prácticas, porque también eran sometidos a castigos corporales, ¿no? Y algunos eran quemados en vivo, algunas mujeres que además se les tachaba de brujas, las que no se casaban, las que no tenían hijos, y una serie de cosas que estaban muy relacionados con tener que llevar a cabo una serie de prácticas reproductivas, hombres y mujeres, o sea, heterosexuales. Muchos años después, ya no tenía una visión con respecto al pecado y al castigo, sino ahora era con respecto a la salud, ¿no? Y fue Sigmund Freud el que comentó en sus libros y los casos que él iba siguiendo, que las personas se quedaban, los hombres se quedaban atrapados en una etapa del desarrollo, en el cuerpo de sí mismos, en el gusto por el propio cuerpo, y faltaba un proceso más en el desarrollo emocional para llegar a la heterosexualidad. Entonces es como se empezó digamos, siglo XX, a entender de dónde y cómo era la homosexualidad. Y entonces, a partir de estudios, ya en la parte psiquiátrica, se empezó a manejar la homosexualidad en los hombres como una enfermedad psiquiátrica, médica, que además era catalogada como una perversión. Y bueno, fue en el DSM-1, en el DSM-2, donde estaba catalogada como una enfermedad, y fue hasta el DSM-3, en 1975, que después de una serie de eventos sociales que se presentaron en California, en San Francisco, hubo juntas, hubo reuniones de expertos, y fue el 58% que votaron que se quitara de ser una enfermedad mental la homosexualidad. Antes de esto, pero bueno, también siguiendo esta línea, fue este gran científico, Alfred Kinsey, que biólogo, como sabemos, hizo una aportación muy importante que fue su escala, la escala Kinsey, en donde en sus encuestas que iba haciendo a lo largo de muchos estados en la Unión Americana, entrevistando gente, se dio cuenta que había una gran diversidad de prácticas sexuales que llevaban a cabo las personas, que no nada más era la reproductiva heterosexual, sino había otras muchas más formas que la gente no las platicaba a cualquiera, pero cuando él hacía sus entrevistas obtuvo muchísima información al respecto. Y entonces, gracias a eso, hizo este continuo que va desde la heterosexualidad hasta la homosexualidad, que dio mucho ventana para entender y explicar todo esto de la diversidad sexual. Bueno, en los 80s tenemos la enfermedad del VIH, la infección del VIH, SIDA, que bueno, fue un parteaguas también para la comunidad homosexual, en donde fue muy discriminada, fue señalada, rezagada, discriminada. Hay una serie de manifestaciones a causa de esta enfermedad que, bueno, sabemos que actualmente, antes era mortal, actualmente es prevenible por un lado, ya se pueden embarazar las madres que tengan VIH y el producto no tener la enfermedad, y ya no es mortal por sí misma, ya es curable, ya es una enfermedad crónica, pero también continúa todavía, cada vez menos, pero continúa todavía con prejuicios sociales con respecto a la enfermedad, pero bueno, se ha ido avanzando. Y por ahí de los 90s hubo muchas investigaciones para conocer más acerca de esta homosexualidad, sobre todo masculina, que les decía, ha sido como mucho más estudiada que la homosexualidad femenina, porque bueno, además tiene muchas características diferentes, y algunos investigadores encontraron que había en el brazo largo del cromosoma X un marcador, y entonces dijeron, ya entendimos por qué es la homosexualidad, y no se encuentra en todos los homosexuales este marcador, y bueno, se han seguido investigando haciendo muchas investigaciones al respecto, y creo, y ustedes no sé si les ha sucedido que cuando tienen alguna plática, alguna clase, luego preguntan, ¿la homosexualidad se nace o se adquiere? Es una pregunta social que está muy siempre como en la boca de
de todo mundo, tratando de encontrar una respuesta, ¿no? Y bueno, es parte de la diversidad humana y yo creo que las investigaciones a la larga es lo que tratan de demostrar, que igual que se pueden tener ojos azules, ojos cafés, ojos verdes, puede haber personas que les gusten de su mismo sexo, del sexo opuesto o de ambos, ¿no? Como una parte de la diversidad humana, más que encontrar la causa como algo diferente en cuanto a algo raro, sino poderlo ver como una gran diversidad. En este mapa actual, les voy a mostrar en naranja estos países que están en África y en Arabia y algunos en Europa occidental, oriental. Bueno, aquí, perdón, Europa occidental no. Hay estos países que están en color naranja, son los países donde se prohíbe la homosexualidad. Hay pena de prisión y el que está en rojo, que es aquí Irak, es pena de muerte todavía. Entonces, actualmente todavía puede haber pena de muerte en algunos casos de personas homosexuales que se demuestra que son homosexuales y otras prisión, pero esto está sucediendo en la actualidad, siglo XXI, principios del año 2022. Y bueno, pues en diversidad sexual y diversidad dentro de la diversidad gay, pues hay muchos tipos, ¿no? No nada más están los leathers, están los osos, están los afeminados, y hay muchísima variedad, tan diversos los homosexuales como diversas las personas en este mundo. A lo mejor en lo que pueden concordar algunos es que les gustan, o este grupo de personas es que les gustan personas que tienen un pene, pero dentro de ese pene o además de ese pene, hay otras características que se van haciendo subgrupos dentro de este gran grupo. Y bueno, también encontramos que hay diversidad en cuanto en los animales, ¿no? Hablaban antes de que no era natural, era contra natura la homosexualidad, y pues no, es tan natural como los animales que no tienen prejuicios sociales, prejuicios religiosos, prejuicios legales o mandatos legales que les prohíban hacer sus actividades, y se ve que tienen prácticas homosexuales muchísimos animales. Les voy a hablar del lesbianismo, que es una práctica que, bueno, se le llama lesbianas por la isla de Lesbos, en donde estaba la 10ª musa, Safo, y bueno, ahí había muchas mujeres que les gustaba o tenían gustos eróticos por personas de su mismo sexo, y entonces de ahí se retoma o se toma el nombre de lesbianas, de esta isla de Lesbos, y ha habido a lo largo de la historia muchísimas mujeres lesbianas, y hasta hay santas, ¿no? La Santa Perpetua y Santa Felicitas, como las santas lesbianas. Y la práctica lesbiánica no es tan mal vista socialmente como la práctica homosexual masculina, porque por cuestiones de género a las mujeres se nos permite manifestar más nuestra cercanía con amigas o de alguna manera ser un poco más expresiva emocionalmente, cariñosamente, y entonces no es tan mal vista como la homosexualidad ni tan castigada como la homosexualidad en los hombres. Y bueno, también fue Alfred Kinsey en su libro, en este mismo estudio que hizo también en mujeres a lo largo de la Unión Americana, donde dio a la luz todo lo que las prácticas que las mujeres llevaban a cabo, no nada más prácticas heterosexuales, sino que también había gran diversidad de prácticas homosexuales. Y aquí les pongo ya la bandera de las lesbianas en general, porque también hay diferentes tipos de lesbianas, ¿no? Las que se autodenominan las lenchas, o las que son más femeninas, y hasta tienen diferentes banderas. Las más rudas, que bueno, este grupo de las las lesbianas más rudas se aliaron con las feministas para ejercer más el derecho de la igualdad con los hombres. Y bueno, es un grupo de lesbianas más rudas que, por ejemplo, las FEM, que hasta lo vemos en su bandera, ¿no? Con los labios rojos, y bueno, da otra
de entrada nos muestran diferentes formas de vivir su orientación sexual, pero bueno, es una gran diversidad dentro de los subgrupos de lesbianas también. De la bisexualidad ha sido un grupo que es muy excluido dentro de los mismos grupos de la diversidad. Los grupos de homosexuales hombres dicen que los bisexuales no se definen bien como gays y que están medio de closet y medio no de closet, y entonces son un poco excluidos. Lo mismo sucede con las lesbianas, en donde también consideran que las bisexuales, las chicas bisexuales, no se han salido del closet y que prefieren mantenerse en un término medio. Sin embargo, en cuanto a la escala de Kinsey que conocemos, pues sabemos que hay una gran cantidad de personas en ese medio, en esa bisexualidad. Y esta sería la bandera que distingue a los bisexuales. Para hablar de intersexualidad, que es otra de esas letras de la diversidad sexual, esta es la bandera. Tenemos que en este grupo de personas que están entre no la definición muy puntual en sus genitales por diversas situaciones de tipo hormonal, de alguna alteración en la formación de los órganos genitales, y bueno, pues estas personas están en esa ambigüedad, algunas por cuestiones genéticas, les decía, otras por cuestiones cromosómicas, alteraciones hormonales durante el desarrollo, y están en esta ambigüedad en los de no se sabe si sus genitales son un pene pequeño o es un clítoris grande, los labios no están fundidos para saber, para poder distinguirla de un escroto, o están como todavía con esa división en medio que parecieran labios mayores. Entonces, este grupo de personas es los que se encuentran en esta intersexualidad. Las personas travestis, bueno, son las personas que deciden y les gusta utilizar ropas y atuendos asignadas al género opuesto. Y en nuestra cultura, en este momento histórico de la humanidad, pues son las mujeres somos las mujeres las que nos usamos tacones, las mujeres las que usamos pelos, cabellos peinados de manera diferente, o pelucas, maquilladas, pero en el pasado eran los hombres los que llevaban a cabo este tipo de atuendos. Ellos usaban las pelucas, ellos usaban los tacones, y ellos se maquillaban, se polveaban la cara. Entonces, estos cambios sociales van cambiando, y bueno, las personas travestis puede ser que lo utilicen como una forma de trabajo, por un gusto y un placer únicamente de vestir estas ropas, o por el gusto erótico de portar este tipo de atuendos para una excitación sexual. Tenemos a las personas transgénero, que estas personas se definen ellas como atrapadas en el cuerpo equivocado, en donde se sienten de un género y sus genitales no concuerdan con el género al que sienten pertenecer. Y bueno, se han hecho muchas investigaciones en respecto a estas áreas y núcleos del hipotálamo, y muchas investigaciones para entender que hay otro tipo de personas, ¿no? No, como les decía en un inicio, no nada más hay de dos, puede haber una gran variedad de personas en donde el desarrollo cerebral es diferente al de una persona que se considera cisgénero, es decir, que coincide sus genitales con el género que siente pertenecer, pero hay personas que desde muy pequeña edad están en esta incongruencia, o a lo mejor no sería incongruencia, sino sería otra forma de vivirse como hombre o de vivirse como mujer. Y por eso todas estas investigaciones para tratar de dar esta explicación en esta gran diversidad humana. Y bueno, tenemos también a las personas transexuales, que son las que llevan a cabo en esta inconformidad en donde no coincide el género al que dicen pertenecer o sienten pertenecer con sus genitales, y deciden someterse a una serie de intervenciones quirúrgicas dolorosas, muy costosas, y bueno, para hacer coincidir estas dos situaciones del género y el sexo en cuanto a lo que socialmente entendemos como personas cisgénero, ¿no? Que concuerden estas dos situaciones.
las personas queer, este es otro grupo que también están en ese grupo de la diversidad, en donde es una situación política, están en contra de todos los mandatos sociales y ese, pues sí, de encajonamiento y de obligación de las personas a comportarse, a vestirse, a llevar a cabo acciones de acuerdo a uno de los dos, a cualquiera de los dos géneros, y estas personas transitan y están en contra, es un rechazo social y por eso de ahí su bandera, que además tiene mucho más colores y están involucrados personas trans y personas de diversas, de otras partes de la diversidad sexual. Este otro grupo de personas asexuales que mucho tiempo no se permitió que estuvieran dentro de la diversidad porque decían que la asexualidad no es una parte de la diversidad sexual. Y bueno, ya parece que ya están dentro de este grupo y habrá que hacer la diferenciación, por supuesto, de una fobia sexual, de una disfunción sexual de baja de deseo sexual, evitación sexual por algún motivo o del celibato o la abstinencia sexual, que esta es una decisión personal. Las personas asexuales no tienen atracción sexual y erótica hacia ninguna persona en cuanto a encuentros eróticos. Sin embargo, sí hacia algunos de ellos, sí, aparte emocional y vincular, por supuesto que la aceptan. Este grupo de personas asexuales se fueron reuniendo. Claro, obviamente, por supuesto. Ay, esta Siri habló. Estas personas que se consideran asexuales, fue este hombre, se apellida Rey, que en el 2001 hizo un blog de que se sentía como en una ameba en un paraíso, y entonces leyó bueno, en su blog era con respecto a que no tenía deseo sexual, pero dio todas las características de cómo se sentía y muchísima gente le empezó a escribir sintiéndose identificados con lo que él describía de sentirse, y se empezó a formar este grupo de personas asexuales. También se pone este triángulo porque Kinsey, cuando hizo su investigación, le quedaban una serie de personas que no los podía catalogar y quedaron en ese triángulo que le llamó el triángulo de que no sabía dónde ponerlos, y son este grupo de personas asexuales. Y bueno, ha habido muchas investigaciones al respecto. En Canadá se estudia mucho en la Universidad de British Columbia y en otra universidad de Canadá, y muchas investigaciones de Lori Brotto y Anthony y muchos otros, Bogaret, entendiendo y pudiendo discernir entre que no sea de estas situaciones de baja de deseo sexual o que no sea una fobia sexual, y este grupo de personas se han hecho muchos estudios y sí tienen unas cualidades que van compartiendo entre ellas mismas con respecto a su no deseo sexual, pero sí se consideran que les gusta compartir emocionalmente, y hay dentro de este grupo subgrupos, que aquí tenemos la bandera, como son los demisexuales. Los demisexuales tienen una atracción afectiva, que puede ser por personas de su mismo sexo, personas del sexo opuesto, personas de cualquiera de los dos sexos, o no les importa el género de la persona, y entonces se catalogan como demi-heterosexuales, demi-homosexuales, demi-bisexuales o demi-pansexuales. Y esta es su bandera. Hay otro grupo que se llaman ellos los grises sexuales, que se clasifican en los románticos y los no románticos o arománticos. Entonces, sí tienen vínculos afectivos, pero no románticos, y otros que sí son románticos, pero coinciden en que no tienen atracción erótica hacia ninguna de las personas.
Y estos autochorisexuales, que también ya cambió el nombre, ahora también, además de esta palabra tan rara, ahora también se les llama aegosexuales y anegosexuales, son un grupo en los que, por ejemplo, les gusta la pornografía, pero ellos no se excitan sí se excitan con la pornografía, pero no se excitan con personas reales. Entonces, solamente viendo pornografía, y sí también tienen comportamientos vinculares y momentos de vínculo afectivo con otras personas, aunque no compartan sexualmente, pero sí se excitan al ver películas pornográficas. Y bueno, aquí hay otro grupo que son los alosexuales, que son los opuestos a los asexuales, o sea, todas las demás personas que sí tienen encuentros eróticos, afectivos y afectivos con alguien más, sea de su mismo sexo, del sexo opuesto, de cualquier género, se les considera alosexuales. Y esta es la bandera con la que se identifican. Este otro grupo de los aseflux son las personas que fluyen entre ser asexuales y ser alosexuales. Y bueno, aquí también cabría la pregunta, ¿será que están pasando por algún periodo de baja de deseo sexual y luego no, cuestiones hormonales? ¿O ellos se identifican, que sería otra opción, si se identifican como aseflux y usan esta bandera, pues está bien, ¿no? ¿Por qué tener que buscarles otra categoría? Pero hay quienes se identifican de esta manera. Otro grupo son los antrosexuales, que aquí les pongo con negritas como que lo que los caracteriza. Esta es su bandera, y son personas que desconocen su orientación sexual. Ellos no pueden identificarse en cuanto a una orientación sexual y no se consideran ninguno de los anteriores. Y entonces tienen esta bandera y se juntan en estos subgrupos. Otros que se autodenominan homoflexibles, que se consideran homosexuales, pero que de vez en cuando pueden tener relaciones heterosexuales. La bandera heterosexual es negra y en tonos de grises hasta el blanco. Entonces, por eso usan esta bandera, que es arcoíris, y también una franja en negros, que es cuando tienen alguna práctica con personas heterosexuales, o sea, diferentes a su sexo. Y también los heteroflexibles, que es lo opuesto, son personas heterosexuales que se consideran heterosexuales, la bandera de negro a blanco, y tienen algunos encuentros eróticos con personas de su mismo sexo. Entonces, esta es su bandera. Luego está el grupo de los abrosexuales, que son personas que tienen una orientación sexual fluida y cambia con el tiempo, en donde se pueden considerar de cualquiera de las orientaciones sexuales que les mostré anteriormente, y son cambiantes, no se mantienen en una identidad fija, sino pueden transitar en cualquiera de estos comportamientos eróticos. Las personas androsexuales sienten atracción hacia hombres o a la masculinidad, independientemente del género. Es decir, estas personas les gustan los hombres o las mujeres lesbianas masculinas, las lenchas o las tomboys o este tipo de lesbianas masculinas. No es en cuanto a los genitales, sino en cuanto a los comportamientos de masculinidad los que les llaman la atención, independientemente del género y del sexo a los que ellos pertenezcan. Este otro grupo, que si se fijan, nada más tiene dos colores, son autosexual, que solo sienten placer con ellas y ellos mismos, lo mismo que deseo y enamoramiento con ellas o ellos mismos. O sea, no quieren a otra persona más que a ellos mismos. Entonces, yo creo que se ven al espejo y se chulean y se enamoran y se mandan flores, pero ellos con ellos o ellas con ellas. Este otro grupo de los polisexuales, que son personas que sienten atracción sexual o romántica hacia personas de más de un género. De estos hay varios grupos
que creo que comparten mucho estos comportamientos y estas prácticas, pero bueno, estos se autodenominan polisexuales. Estos escoliosexuales son las personas que sienten atraída hacia cualquier persona de género no binario. Entonces, puede ser, por ejemplo, hacia personas queer o hacia personas que ni están muy masculinas ni muy femeninas y sienten atracción erótico-afectiva hacia este tipo de personas. Estos, los toric o quadrician, son personas no binarias, ellas se consideran no binarias, pero que se sienten atraídas por hombres. Y lo opuesto sería el trixic o orbician, que son personas no binarias también, pero que se sienten atraídas por mujeres. Ellos no binarios y no binarias, pero les gustan las mujeres. Los pansexuales, que coincide con los polisexuales, que es se sienten atraídos por cualquier persona de cualquier género, sin importarles el género al que pertenezca la persona y tampoco el sexo al que pertenezca. Los omnisexuales también se sienten atraídos de manera afectiva y romántica hacia todos los géneros. La diversidad y la cantidad de géneros que haya, se sienten atraídos por estas personas. Y esta es la última, creo. Sí. Entonces, no sé si tengan de entrada alguna pregunta y me gustaría escuchar sus comentarios con respecto a esta gran cantidad de prácticas, banderas, y se van subdividiendo los grupos y en donde se va haciendo cada vez más grande esta diversidad humana.